Recibamos con fortísimo aplauso al doctor Juan Esteban Aguirre, por favor. Muy buenas noches para todos y para todas, para aquellos que les gusta este tema de guión y el género. En primer lugar, agradecer la invitación que se gestionó por intermedio del doctor Joseph Mendieta Toledo, con el cual ya hemos tenido la posibilidad de participar en otros escenarios académicos, en otros lugares de Latinoamérica. Cuando nos hicieron la invitación para participar en este Congreso Internacional de Derechos Humanos y Derechos Fundamentales, pues la primer temática sobre la cual se empezó a clarificar los puntos o los tópicos que queríamos discutir era la crisis del Estado constitucional colombiano. Y comienzo con esa crítica a esa violación sistemática y continuada de esos principios, valores y fines que sustentaron el Estado social y democrático de derecho. Las ponencias que me han antecedido tienen algo de particular y es donde comienza la ponencia que les quiero presentar. Todos hacen referenciación acerca de los primeros años del siglo XX. Tenemos como referente internacional la Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial, las crisis económicas que sustentaron y hicieron cambiar de una u otra manera el constitucionalismo en Occidente. Si nosotros observamos la Constitución que más garantías y derechos fundamentales pudo surgir en el siglo XX, es la Constitución de Weimar. Algunos de forma escueta hablamos de la Constitución de Weimar, ¿cierto? En el año 1919, que es esa Constitución garantista, es una Constitución que tiene contenidos de derecho económico, contenidos de derecho fundamental y acoge esa tesis francesa del constitucionalismo. Sin embargo, esa Constitución tenía unos derechos programáticos, unos derechos que eran flexibles y que no eran de fácil aplicación por la justicia constitucional de aquel entonces. Pues tan es así que una Constitución de 1919, en 1933, el Reich, el Tercer Reich, el Führer, la deroga con unanimidad en el Parlamento. Pero esa Constitución, que es de una índole garantista, fue acogida también por el Estado español. Y ese Estado español pues reconfigura esos derechos constitucionales, esos derechos fundamentales a través de un giro en el constitucionalismo de Occidente. Ese giro del constitucionalismo de Occidente se da con la Ley Fundamental de Bonn, es decir, se acoge la teoría de la ley fundamental del constitucionalismo norteamericano, donde se dotan unas garantías para hacer exigible esos derechos fundamentales. En ese orden de ideas, podríamos decir que el Estado de Derecho clásico, que fue robustecido en el siglo XIX, en el siglo XVIII, migra a un nuevo concepto donde se plasma en primer lugar como la constitución de norma de normas, ese principio de supremacía constitucional, y se pasa entonces de un concepto de constitución como una norma más del Estado a un concepto de constitución que otorga unas declaraciones
unas libertades y unas garantías. La parte más importante de una constitución en el siglo XXI es aquella que asume un concepto de Estado, que asume unas libertades públicas como desarrollo de ese principio fundamental a la dignidad humana y otorga unas garantías efectivas a los ciudadanos para su ejercicio. Y entonces yo decía, bueno, la crisis del Estado constitucional colombiano. Algunos académicos toman como referente las decisiones tomadas por la Corte Constitucional colombiana. Pero si nosotros empezamos a observar esas decisiones de la Corte, si nosotros empezamos a observar esas decisiones tomadas por el cuerpo legislativo, sobre todo en esas facultades cuando se crean leyes estatutarias que versan sobre derechos fundamentales y que hacen parte del bloque de constitucionalidad, nos encontramos que hay una crisis constitucional. Y esa crisis se da en los tres poderes públicos. Una crisis en el cuerpo ejecutivo, en la rama ejecutiva, que quiere cooptar a través de la política a los demás poderes públicos. No sé si sea una situación similar con algunos pueblos latinoamericanos. Una crisis de legislar por legislar. Y esa es la teoría que algunos llamamos la eficacia simbólica del derecho. Y ese concepto de eficacia simbólica del derecho hace referencia a que tenemos cuerpos legislativos encargados en producir normas que son válidas, que tienden o tienen una vocación de ser eficaces, pero materialmente no se cumplen. Y si nos ponemos a leer la cantidad de leyes que emiten los congresos, no solo en Colombia, sino en América Latina, podemos manifestar que hay un populismo legislativo o demagógico. Se ahogan los niños en la piscina, hay que hacer la ley. Que hay mucho conductor borracho, hay que crear la ley, hay que castigar, hay que reprimir. Y volviendo a ese concepto clásico de Estado y de República, pues se decía que de las tres ramas del poder público, la única rama que no está hecha para desprestigiarse es la rama judicial, porque es la que equilibra el concepto de república. Y en ese orden de ideas, en Colombia, la rama jurisdiccional, aparte de estar politizada, ha también entrado en ese concepto demagógico de Estado. Si nosotros analizamos esa situación puntual del Estado colombiano y realizáramos un cotejo con los demás estados en América Latina, podríamos decir que hay unas tendencias constitucionales. La primera tendencia es que la justicia constitucional representa la esencia del derecho del siglo XXI. Ya los derechos no son reconocidos desde los tratados, desde las decisiones legislativas, sino que esa gran gama de derechos está siendo reconocida por los tribunales constitucionales. Y en Colombia se da a través de la figura de la Corte Constitucional como legislador negativo. Todos sabemos que por distribución de poderes públicos le corresponde al Congreso, al órgano legislativo, crear, modificar y derogar las leyes. Pero en ese ámbito de protección constitucional, algunos que comulgan con la teoría del activismo judicial dicen que la Corte, cuando crea sentencias de constitucionalidad o sentencias de unificación, la Corte Constitucional tiene el papel de salvaguardar los principios, valores y garantías constitucionales. Y la Corte Constitucional en Colombia emite tres tipos de sentencias. Sentencias tipo C, sentencias tipo SU y sentencias tipo T. En las sentencias de constitucionalidad,
la Corte tiene la competencia de excluir del ordenamiento jurídico una norma bajo la figura o la institución jurídica de la inexequibilidad. Y hasta ahí estamos claros. La Corte verifica que la norma esté acorde con los contenidos constitucionales y si esta Corte declara que es exequible, si no guarda coherencia con esos principios constitucionales, la Corte lo puede declarar inexequible. El problema es con estas sentencias de exequibilidad condicional, y son los casos en los cuales algunos de los ponentes han participado previamente. Casos como el aborto, casos de bioderecho como la eutanasia, en los cuales la Corte ha excedido los poderes públicos que les ha otorgado la Constitución. Ejemplo con el aborto. Todos, si se les preguntara que el delito se define por un principio de legalidad, todos entendemos que el único que puede fijar que una conducta es típica, antijurídica y culpable es el Congreso, ¿cierto? Y es un principio de legalidad reconocido por todos los pueblos. Pero ¿qué pensarían ustedes cuando una Corte dice que un delito se debe entender bajo el criterio jurisprudencial que ellos imponen? El ejemplo clásico es el delito de aborto. El Congreso lo regula y la Corte, mediante una sentencia de unificación, dirá que el delito de aborto continúa tal cual como lo plasmó el legislador, pero interviene en la parte general del Código Penal colombiano cuando establece que habrá ausencia de responsabilidad en los eventos en los cuales esté en grave riesgo la vida de la madre, cuando haya malformación del feto o cuando la concepción fue producto de acceso carnal violento o inseminación artificial no consentida. Ahí hay una clara invasión por parte de la Corte dentro de los poderes públicos. Reitero, no es que quiera ser arenoso, hay algunos que dicen que ese activismo es una sustentación, una efectivización de los derechos fundamentales y que en virtud de esas situaciones la Corte interpreta. Hay otros, y yo me vinculo en esa escuela, que pensamos que la Corte está ahí invadiendo los terrenos propios del legislador. Lo mismo ocurre con la eutanasia. La eutanasia es permitida bajo 3 esquemas también: una enfermedad grave e incurable, que la persona que tenga esa enfermedad grave e incurable tenga conocimiento y voluntad, y que quien realice el procedimiento sea un médico que conozca de tanatopraxia. La pregunta que uno realiza: ¿el Tribunal Constitucional está interpretando la Constitución o está legislando y está invadiendo los terrenos del legislativo? Otra situación que llama la atención del constitucionalismo desde el punto de vista de la rama jurisdiccional es que se habla de un activismo judicial restringido o un garantismo constitucional. Y entonces encontramos las figuras que expuso ahorita el doctor Ricardo acerca de las reglas y la ponderación de los principios, valores y reglas. Y la Corte ha llegado a unas conclusiones: que las reglas se han de excluir en virtud de estos principios de favorabilidad y que los principios deben de ser ponderados. Y cuando hablamos de la ponderación de principios, entramos en un escenario de relativismo jurídico. Y ese relativismo jurídico depende de la voluntad. ¿De quién? De los magistrados, los cuales cuando llegan a ejercer poder jurisdiccional, todos creemos que se desvinculan de los temas morales, de los temas éticos, y eso es totalmente falso. Porque cuando entramos o abrimos ese dispositivo de la ponderación, pues la ponderación dependerá de los magistrados que estén en la sala al momento de tomar la decisión. Y esta situación ha generado entonces unos
fenómenos o instituciones jurídicas que los hemos trabajado dentro de la investigación de crisis constitucional en Colombia, la cual se realiza en la Universidad Católica Luis Amigo. Una de esas situaciones es el hiperactivismo judicial, y se entiende el hiperactivismo judicial como ese sobredimensionamiento de los derechos fundamentales cuando los jueces otorgan derechos fundamentales de forma desmesurada. Ejemplo, cuando presenta la acción de tutela la familiar, la amiga del juez, para temas estéticos, y el juez concede la acción de tutela para temas que no son prioritarios en salud. Y en Colombia eso ha sido motivo de escándalo. También con el tema de medicinas, porque hay un gran cartel en Colombia de visitadores médicos que no les gusta la medicina o los medicamentos genéricos y los piden con marca de laboratorio cuando los precios exceden. Y cuando se hace hiperactivismo desde el punto de vista judicial, pues empieza a crearse crisis económicas, porque estamos analizando estas instituciones desde una nueva forma de entender el derecho. Yo era un gran apasionado del garantismo, y cuando empecé a esculcar, a escudriñar por qué no hay efectividad de los derechos, llegué a la conclusión de que nosotros los abogados en cierta medida llegamos a ser muy miopes y migramos de analizar el derecho por el derecho, dejando en un lado la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad del derecho. Y el derecho se une de una manera fuerte con el tema económico. Y las nuevas tendencias de análisis del derecho es el análisis económico del derecho. Y en ese análisis económico del derecho, esa hiperdimensión de los derechos fundamentales generan unos costos políticos dentro de la estructura del Estado. Me explico. Hace poco la Corte Constitucional, mediante una sentencia, manifestó el presidente de la Corte, a través de la justicia show o la justicia diversión, es decir, los jueces en Colombia no se están pronunciando a través de las providencias, sino que el sentido del fallo lo anuncian con prensa y después sale la sentencia, que las madres comunitarias debían ser pensionadas. Una figura de solidaridad que en Colombia es muy usada para aquellas mujeres cabeza de familia que tienen que trabajar para sustraer los alimentos a sus hijos. Buscan las madres comunitarias para que cuiden los niños durante el espacio de tiempo. Y entonces sale esa sentencia de la Corte, sale ese pronunciamiento del sentido del fallo de la Corte, donde se le dice a todas las madres comunitarias de 1088 municipios, que por el caso de ustedes sería cantones, donde se les va a conceder los derechos pensionales. Ese día se pudo haber dicho que fue fiesta nacional en Colombia, por la cantidad de madres esperando esa expectativa pensional. Solo bastó pasar del Capitolio Nacional, de la Presidencia de la República, a la Corte Constitucional, y pasa el ministro de Hacienda, donde el ministro de Hacienda le informa a los magistrados de la Corte que de sacar esa decisión Colombia sería un estado fallido, porque no se tenían los recursos suficientes para cumplir con la decisión judicial. Lo que ocurrió fue que el magistrado sale, ya cuando publica el fallo, le concede los derechos pensionales a las personas que demandaron, y al resto les dice que vaya a la justicia ordinaria y que corran los términos de prescripción de los derechos laborales. Esa es una situación generada por el tema del hiperactivismo jurisdiccional. Pero también tenemos otra, que es el hipoactivismo judicial. Y se entiende como hipoactivismo judicial
como una expresión de anomia de los derechos fundamentales. Y esa posición de anomia frente a los derechos fundamentales es que se concentra en una observación rigurosa de la legalidad por encima de los derechos fundamentales. Es decir, que se invierte el principio de supremacía constitucional. Tiene más jerarquía la ley sobre la Constitución. Y entonces los abogados que litigamos en Colombia estamos en esa dicotomía. O unos jueces excesivamente garantistas o otros jueces excesivamente legalistas, donde la legalidad también se convierte en una obstrucción al ejercicio de estos derechos fundamentales. ¿Por qué es importante hacer estos cuestionamientos? Y yo me declaro fan número uno del club de fans de las acciones de tutela, porque es que la acción de tutela en el siglo XXI se ha convertido en el mecanismo judicial idóneo para ponerle cara, para ponerle huesos a la ciudadanía con respecto a la administración de justicia. Y hablo de la acción de tutela porque el gobierno de turno está en este momento presentando una reforma a la administración de justicia donde pide la limitación del ejercicio de la acción de tutela para el caso de ustedes, juicio de amparo, buscando que en primer lugar el Estado no sea demandado, ni los particulares. En ese orden de ideas tendríamos que decir nosotros, como dice el Chavo del Ocho, si limitan la acción de tutela, pues el Chapulín Colorado, doctor Joseph, ahora ¿quién podrá defendernos? Porque ha sido el único mecanismo judicial que le ha puesto cara a la ciudadanía. ¿Por qué es importante hablar de la fundamentalidad de los derechos? Y uno podría llegar a unas conclusiones para sustentar esos principios que son los derechos fundamentales. Primero, se deben delimitar porque a través de la delimitación se conoce el bien jurídico que se puede proteger mediante el ejercicio de la acción de tutela. Y esa es una justificación suficiente para dotar a los ciudadanos de mecanismos judiciales efectivos para hacer cumplir sus derechos. Otra justificación es que para que un derecho sea fundamental, esta teoría del bloque de constitucionalidad exige dentro del Estado colombiano que dichos derechos sean regulados mediante ley estatutaria. Y esa ley estatutaria es de difícil regulación toda vez que tiene un trámite excesivo. Eso implicaría que hasta el mismo Congreso de la República esté restringido al momento de limitar los derechos fundamentales plasmados, sea en texto constitucional o en textos convencionales. Hay otra situación que justifica el hablar de derechos fundamentales. Y hablar de derechos fundamentales se justifica porque aún en los estados de excepción esos derechos no pueden llegar a ser limitados. Y una cuarta y última justificación que tiene que ver con el tema del proceso penal. Toda vez que la justificación de los derechos fundamentales desde la órbita del derecho penal se justifica en las medidas cautelares, toda vez que exigen la intervención previa de un juez de control de garantías para limitarlos dentro del proceso penal. Y esa es una justificación más que suficiente. Entonces, mire que el tema de derechos fundamentales no es pacífico en Colombia, a pesar de que la Corte, y hablo de la Corte desde 1992 hasta el año 2002, fue la Corte donde se desarrollaron desde el punto de vista jurisprudencial, desde el punto de vista del precedente judicial, esas garantías de derechos fundamentales, inalienables, imprescriptibles,
sobre los cuales se sustentaba el Estado social y democrático de derecho. Y vuelvo al tema histórico. Si ustedes observan, después de la Segunda Guerra Mundial, el Estado deja de ser un Estado de tránsito netamente legislativo en un escenario de discusión de derechos fundamentales. De hecho, Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial y los juicios de Nuremberg, tiene una regulación en su constitución política muy clara acerca de esos derechos fundamentales. Han leído la tesis del Estado alemán después de la Segunda Guerra Mundial. En la Constitución alemana se habla de esos derechos inmutables, inalienables, que deben ser respetados a través de las garantías de no repetición. Dentro del mismo texto se reconoce ese principio fundamental a la dignidad humana, que se convierte en la piedra angular del Estado social y democrático de derecho. Ecuador, en el año 2008, nace un nuevo texto constitucional y acoge el Estado constitucional de derechos y de justicia. Pero si ustedes miran esas máximas, según esos postulados, ese Estado constitucional nos está hablando del Estado social de derecho, que acoge la dignidad humana como el centro de protección por parte del Estado y por parte de los particulares. Y empezamos a verificar qué se entiende por dignidad humana. Nosotros vivimos hablando de derechos humanos, nosotros vivimos hablando de dignidad humana, vivimos hablando de ser humano. Y si nos ponemos a observar ese tipo de definiciones, podríamos decir que es una definición netamente gaseosa y abstracta. ¿Qué es el ser humano? Los docentes de civil general y de personas no han podido colocarse de acuerdo con qué es persona. Y siempre hablamos de los atributos de la personalidad, que la nacionalidad, que el nombre, que el estado civil, que la capacidad, el patrimonio, el domicilio. Y es más, ni hemos rebatido esos atributos. Ahorita el doctor Ricardo hablaba del derecho a la propiedad. Hablemos del derecho a la propiedad del migrante. Hablemos del derecho a la propiedad a la persona en condición de calle. Hablemos de esos derechos que hablamos constantemente desde el concepto de persona y sabemos que son difusos porque no nos hemos colocado de acuerdo en qué debemos entender por el concepto de dignidad humana. Y la dignidad humana, desde lo teórico y lo académico, es sencillo de explicar. Podemos decir que la dignidad humana tiene dos aristas fundamentales, y esa es la tesis que les quería presentar. La dignidad humana tiene dos concepciones, y es una concepción de la indemnidad personal y la concepción del respeto de la autonomía ética del individuo. Cuando usted respeta la dimensión física, corporal de la persona, está haciendo referencia al concepto de dignidad humana. Pero también se da el concepto reformado desde esa dimensión intelectual, bajo la cual se consolidan todas las libertades públicas que materializan los derechos fundamentales: las libertades civiles, las libertades religiosas, las libertades sexuales, las libertades políticas, las libertades de escogencia de profesión o oficio, la libertad de expresión, las cuales sustentan un Estado social y democrático de derecho. Cuando un Estado social y democrático de derecho no tiene la posibilidad de realizar esa integración vertical, y no estoy hablando de que las minorías se posesionen sobre las mayorías, sino de que haya un equilibrio donde se trate igual a los iguales y desigual a los desiguales,
se podría consolidar de una u otra manera lo que se conoce por un Estado social y democrático de derecho. Muchas gracias por escuchar. Gracias. Invito a la doctora Gabriela Aguirre que nos ayude, la doctora Gabriela Aguirre de la Universidad Metropolitana, para que haga la entrega del certificado al doctor Juan Esteban, por favor. Tenga la bondad. Gracias. Muy bien, la doctora Jocelyn Mendieta, por favor, tenga la bondad. Ella es miembro de la consultora. Va a hacer la entrega de este hermoso detalle del monumento al bananero que está a la entrada de nuestra ciudad. Por favor, Mendieta, que va a hacer la entrega de este monumento al doctor Juan Esteban. La fotito del recuerdo, siempre son memorables, siempre son inolvidables. Gracias. Muy bien, también tenemos, el doctor Vicente Arias le va a hacer la entrega de un botón en este momento. Perfecto. Los aplausos, por favor.